Entonces, lo que vamos a hacer es, primero les presento, Les está aquí, es para nosotros un orgullo, ¿no? De tenerle a él, es un honor. Micaela le va a preguntar en inglés, va a responder por trocitos en inglés y yo voy a ir traduciendo. En el chat les voy a poniendo las preguntas en español, ¿ok? Good. Okay, so welcome, Les. Thank you very much for being with us. It's such an honor to have you. All of the participants wanted to meet you, so thank you for giving us your time. We know that you're busy and that this is a very nice gesture. So I'm going to ask the question. The first question is, what made you develop EFT? Well, I think the best thing to say is I developed it because CBT, cognitive behavior therapy, was so dominant that I felt something was needed to counteract that. Entonces la pregunta es, ¿qué le hizo desarrollar a la EFT, a la terapia focalizada en la emoción? Y la primera como respuesta es que en aquel entonces el estilo terapéutico dominante era la terapia cognitivo-conductual y un poco quiso crear un modelo que hasta cierto punto le contrarreste. But when I started off, we weren't trying to design a new therapy. We were really studying how do people change. Entonces, al principio, cuando recién empezamos a estudiar, nosotros no estábamos pensando en desarrollar un modelo. Estábamos realmente interesados en averiguar cuál es el proceso por el cual las personas cambian en terapia. Ese era nuestro objetivo. And it just became clear to me that when people experienced and expressed higher emotional arousal, more therapeutic change took place. And so that's really how it began. Entonces, lo que nos dimos cuenta en esta exploración es que cuando dentro del proceso terapéutico las personas contactaban y expresaban su emoción de una manera fuerte, importante, muy en contacto con ella, ahí sucedían procesos de cambio. The other thing was I was trained in person-centered therapy and in Gestalt therapy and exposed to psychoanalysis. None of them had a coherent theory of emotion. And so I was really trying to understand what is emotion and how it works. Y otra cosa es, yo me entrené en terapia centrada en el cliente, en terapia Gestalt y también en áreas de psicoanálisis y me di cuenta de que no tenían ninguna de estas modelos una clara comprensión, una teoría bien establecida sobre lo que era la emoción. Entonces, esto me llamó la atención y quería entender bien lo que hay en la emoción per se. Next question. Okay, so we got to emotions, and the next question is, why is it important to work with emotions? Well, I think it's because emotions are the basic datum of human experience. It's really what comes first, it's what we're born with, and it is our fundamental process. Entonces la pregunta es, ¿por qué es importante trabajar en la emoción? Y la respuesta es, uno, porque la emoción es muy básica, es lo primero que sucede en las personas cuando tienen una experiencia. Y es el fundamento que nos permite entender, si es que le captamos y le contactamos, entender por qué hacemos algo y por qué respondemos de cierta manera. So we are basically emotional beings, and emotion is our fundamental meaning-making process and our fundamental action orientation. So it's just
the way we live in the world is through emotion. Nosotros somos fundamentalmente personas emocionales y de ahí es de donde salen nuestras reacciones, de nuestras acciones y además es desde ahí como damos significado a las experiencias. Nosotros somos seres emocionales. So feelings talk to us without saying a word. But we have been so trained to think of things in words that we lose touch with what our fundamental process is. Entonces las emociones, los sentimientos ocurren sin necesidad de un lenguaje. El lenguaje va a venir después. Fundamentalmente lo que tenemos adentro es la emoción, los sentimientos que están dentro de nosotros. So whereas cognitive therapy follows Descartes with I think, therefore I am, in EFT it really is I feel, therefore I am. So we have to work with what we are. Entonces la terapia cognitiva, la teoría cognitiva conductual considera que los seres humanos lo que pensamos es lo que somos. La terapia focalizada en la emoción, en cambio, dice lo que sentimos es lo que somos. Okay. So the next question is, some clients find it difficult to focus on emotion or they're scared to work through their emotions. What will you say that are tips to work with this type of clients? Well, the first thing is whenever people say, how do you work with clients who have difficulty with emotion? I say, what's the relationship like? So it's not only the client, it's the client with me, the client in this relationship. So you first have to provide the right kind of safety in the relationship. Entonces la pregunta es un poco consejos para manejar o para trabajar con personas que dicen que pueden tener dificultad tal vez de contactar la emoción. Y la respuesta es, lo primero que tenemos que considerar es la relación. ¿Cómo está relacionándose el cliente conmigo? Necesitamos que la base de esa relación sea la seguridad entre tu cliente y tú, se sienta seguro contigo. It's interesting, I can only see 2/3 of the people on the screen, but you're all women, right? Sí. And often the people who have difficulty with emotion are men. Right, I was just supervising people from Poland this morning, and they were saying, working in couples, and they were saying, the men in Poland are very macho. Now, I mean, in the Latin American cultures, the men are more expressive, but it's still probably the men who have more difficulty with emotion, right? So for women, it's really important to say, men have emotions. You really have to understand that they do have emotions, even though they may not express them. Entonces, la pregunta es un poco, le sorprende a Les cuando nos ve a todos nosotros aquí y dice, todas son mujeres. Y nos cuenta que en Polonia, que también ha trabajado en entrenamientos en Polonia, le parece que los hombres también polacos son muy machos, ¿no? Y aquí en el Ecuador los hombres también son machos, pero expresan más sus emociones. Sin embargo, parecería que también hay una dificultad, más en los hombres tal vez que en las mujeres, de expresar las emociones.
Y lo primero que quiere que se acuerden, que nos acordemos todos, es que aunque no veamos estas expresiones emocionales de los hombres sí tienen emociones. So you have to understand that there are two kinds of processes. With some people, they just don't have the language of emotion. They were never brought up with speaking about emotion. It's like learning a foreign language. That's one thing. So it's a kind of emotional incompetence. The other ones are people who are protecting against the dangerous emotion because it's too frightening. So you're going to have to work differently with different people. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay dos procesos que pueden estar ocurriendo en las personas que tienen dificultad de expresar la emoción. La una posibilidad es que tengan una dificultad de lenguaje emocional, es decir, es casi como un idioma que no saben, que no conocen, entonces no pueden expresar por falta de lenguaje. Y el otro proceso es que lo que les está pasando es que tienen temor a contactar la emoción porque le sienten que es como peligrosa. Eso es lo que les está dificultando contactarla. Le tienen temor a la emoción, como si fuera algo peligroso para ellos. Yeah. And I saw in the chat somebody said, men are usually okay with expressing anger. And yeah, we're talking about having a full range of emotions and usually expressing the vulnerable emotions, right? Ajá, entonces en el chat justamente le dicen que los hombres tienen más facilidad de contactar la ira. Y efectivamente lo que dice Les es verdad. Hay muchas emociones variadas y lo que les cuesta contactar es las emociones vulnerables. So with both classes of people, the emotionally incompetent and the ones who are afraid, usually using emotion words and conjecturing more is helpful, especially for the people who don't have words for emotion. We're going to conjecture more. Entonces, cuando la dificultad tiene que ver con esa inhabilidad de tener lenguaje, palabras para expresar la emoción, el terapeuta ayuda muchísimo aportando con esas palabras y esas conjeturas empáticas que expresan con lenguaje la emoción que puede estar ahí dentro del cliente. But then there is one specific intervention, the two-chair enactment for self-interruption, that for people who are really afraid of emotion, we're going to help them work in a two-chair way with how they block, how they stop, and recognize that they're protecting themselves from dangerous emotions and slowly validate their need for protection, but that helps them eventually come to accept their emotion. Entonces, una forma, por ejemplo, de trabajar con personas que tienen dificultad de acceder a su emoción es usar la doble silla con el self que interrumpe. Entonces, iniciar con la silla en donde le pide que muestre cómo se bloquea, cómo hace para interrumpir la expresión emocional, cómo hace para bloquear la expresión emocional. Entonces, con este tipo de ejercicio de doble silla con self interrumpido, puede la persona descubrir probablemente qué está tratando de protegerse en términos de expresión emocional. Y puede darse cuenta de qué es lo que teme, de qué es lo peligroso de expresar la emoción. And also for people who are very intellectual, and also for people who are not so emotionally competent, using focusing, right? So you move from empathy to conjecture, to focusing,
to self-interruption. Entonces, para las personas, por ejemplo, que son muy intelectuales, ahí podemos ir en un principio con la empatía, respuestas empáticas, reflejos empáticos, buscando intensificar la posible emoción con conjeturas empáticas y luego irnos moviendo más a focusing, buscando las reacciones, las sensaciones corporales que están detrás de lo que está experimentando y finalmente nos podemos ir moviendo a este trabajo de doble silla, de cómo se interrumpe y se bloquea la emoción. Ese podría ser So also like with focusing as a form of training, so you also use with people who are emotionally incompetent, you also use homework to write down, keep emotion diaries, and so there's more kind of training to be more emotionally focused. Y también existe toda una serie de entrenamientos que son muy enfocados en apoyar a que las personas vayan desarrollando su capacidad de contactar y de expresar la emoción. Entonces, por ejemplo, focusing por sí mismo es toda una forma de entrenarnos y de aprender cómo contactar la emoción a través de esta interiorización en el cuerpo. También tienes tú métodos donde le mandas como deberes, donde escriba diarios para cultivar su capacidad de escribir y poner atención a sus diversas emociones. But to end where I began, people won't feel their vulnerable emotions until they feel safe. So you've always got to be thinking that the emotional brain is processing for, is it safe? And it won't be vulnerable until it feels safe. Y lo que tenemos que siempre acordarnos es que no, ninguna persona va a mostrar su vulnerabilidad emocional, menos todavía alguien que tiene dificultad de expresar si no está en un ambiente seguro. Entonces, la seguridad de la relación terapéutica es fundamental para que este proceso pueda ocurrir. Okay. Wonderful. Thank you. The next question is, can you explain the concept of productive emotion? How do we know when an emotional state is or is not productive? Or what can we observe in our clients to tell us that our clients are in an optimal level of an emotional state? Yeah, I mean, we have a measure of productive emotional processing, which is an attempt to sort of answer that question. But I think I like to answer that in reverse. Like if a person is stuck in an emotion, which means that it's repetitive over and over and over again. If a person is so that means the emotion isn't being differentiated, it's not changing, then the person is stuck, it's not productive, right? Then if a person is overwhelmed, it's not productive. Teresa, why don't you translate? Entonces, lo primero es para poder un poco entender cuáles son emociones más productivas, o sea, cómo saber como terapeutas cuándo está nuestro cliente manejando la emoción desde un punto de productivo. Lo que podemos, primero hay medidas que se han desarrollado y hay investigación para estas medidas, pero hablando desde otra perspectiva, la pregunta sería, cuando yo veo cuando yo puedo observar si una emoción está como estancada, está repetitiva, no hay cambio, sigue la misma emoción, no hay transformación de esa emoción, podríamos decir que esa emoción no es productiva.
So the issue we faced was, the core change process, as I teach it, is we want to evoke emotion, arouse it, and then we want to reflect on it to make sense of it, right? So we don't want just emotion. We want emotion and reflection on emotion. So Lo importante es no simplemente evocar la emoción y traer a la persona que pueda contactar y sentir la emoción, sino este proceso añadido a la capacidad de reflexionar sobre la emoción. Entonces, es la combinación de evocar la emoción y reflexionar sobre ella lo que le hace productiva. So it's not only having emotion, it's our manner of processing. And we want to have productive processing, right? Entonces, no es solamente el hecho de captar, sentir, contactar la emoción, sino de hacer una reflexión que le permita a la persona entenderla, comprenderla, darle significado y reflexionar sobre ella, lo que le hace productivo. So if the emotion is too overwhelming, and it's very difficult to say when an emotion is sufficiently, or when is an emotion too dysregulated. But a way of thinking about it is, if you can't bring cognition to emotion to make sense of it, then the emotion is too dysregulated. So we've got to have aroused emotion at a level at which we can still bring cognition to it to make sense of it. Entonces, ¿cómo sabemos, por ejemplo, si es que es demasiado intensa? Lo que va a pasar es que si es extremadamente intensa, sobrecogedora para la persona esa emoción, no va a tener la capacidad de traer a la cognición, al pensamiento, a la reflexión, para poder elaborarla. Entonces, sabemos que una emoción es productiva cuando permite que la cognición pueda elaborar eso que le está pasando a la persona. Entonces, no queremos emociones que dificulten la activación de esta capacidad de pensar cognitivamente y reflexionar sobre ello. So to be productive, the emotion has to be regulated. Para que sea productivo, definitivamente la emoción tiene que ser regulada. And also the person has to be experiencing themselves as an agent who's having the emotion, not a victim of the emotion that's having me. Es importante que la persona se sienta agente, capaz de usar la emoción, capaz de atenderla y de manejarla, y no que la emoción le está manejando. To be productive, the emotion has to be accepted. I mean, I can have emotion and say, I don't want it, it's terrible, it's bad. Then that emotion isn't being productively processed. Para que una emoción sea productiva, también es importante que sea aceptada, que no sea rechazada, que no sea evitada. Necesita ser contactada. Si no, no es productiva la emoción. So being productively processed, the emotion has to be attended to. It has to be symbolized in some way, usually in language, in therapy. So we have to attend to it, we have to symbolize it, it has to be congruent, and it has to be accepted. Entonces, para que una emoción sea productiva, debe ser primero atendida, después tiene que ser simbolizada generalmente a través del lenguaje, tiene que ser congruente y aceptada. And then I have to experience myself as having the emotion, as being an agent. It has to be sufficiently regulated, and it has to be being differentiated, not stuck. Y después de eso,
tengo que sentirme agente, capaz de usarla, de comprenderla, de manejarla, de regularla y también de diferenciarla, poder ver exactamente cuál es la emoción que corresponde o cuáles son las diversas emociones que corresponden a una experiencia. So that's an attempt to describe what productive processing is. Entonces eso es como he tratado de definir lo que es una emoción productiva. But ultimately, you're asking yourself, do I want to help the client have more of and stay with this emotion? Or do I want to back off of it because it's not productive? And that's a, very complex judgment. Entonces, como terapeutas, cuando surge una emoción, nos preguntamos, ¿queremos que se quede con esta emoción para poder seguir procesando y esto le va a llevar a una elaboración? ¿O esta emoción necesita ser regulada y atendida desde un punto de vista un poquito más distanciado? Entonces eso es un juicio que tenemos nosotros que definir en ese momento mientras estamos con nuestro cliente. And the problem is if you're scared of your own emotions, and then you'll be scared of other people's emotions, then you will not be able to make this judgment that, yes, it's helpful to you to go into this painful emotion, because you will start thinking, oh, the person is too overwhelmed, the person is too frightened of it. So a lot also comes from knowing your own emotion and knowing what levels are too much or when it's too much. Otra cosa que es muy importante es si nosotros tenemos miedo a nuestras propias emociones, probablemente vamos a tener miedo a las emociones que surjan de nuestro cliente. Entonces, ahí nos va a costar distinguir cuándo es valioso quedarnos con la emoción, profundizarla, intensificarla o regularla y un poquito distanciarnos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos una capacidad personal de acercarnos a nuestras propias emociones, conocernos. Okay. Right. Okay, the next question is, if we were to see different videos of different psychotherapy modalities in which therapies are working with clients, what we will see that can tell us that the therapist is doing EFT? Well, maybe one of the most fundamental characteristics is that we would see that the therapist is both following and leading, right? They're not just following and they're not just leading, right? That's a very fundamental. But then, of course, the next would be that they are focusing on emotion. Ok, entonces lo primero que vamos a ver es un terapeuta para distinguirlo, digamos, de otras modalidades, es que es un terapeuta que muestra que sigue al cliente y también lo guía y un poco le lleva en algún camino. Pues tiene esos dos formatos. Y lo segundo que vamos a ver claramente es que el foco de atención es hacia la emoción. They would be paying a lot more attention to bodily feelings in the present than other therapists. También vamos a notar que se observa mucho y toma muy en cuenta expresiones corporales y trabaja alrededor de expresiones del cuerpo comparado con otras modalidades. So one of my doctoral students, we did a study and looked at every time a client expressed an emotion or a need or an action tendency,
what did the therapist do after that? And we looked at cognitive therapists, interpersonal therapists, and emotion-focused therapists. Entonces, hay un estudio de uno de sus estudiantes. Lo que hizo fue ver diferentes videos de diferentes modalidades y observaba dentro de las sesiones qué pasaba cada vez que el cliente expresaba ya sea una emoción, una acción o una necesidad, y qué hacía el terapeuta en las diferentes modalidades. So after the client expressed emotion, a cognitive therapist within the next 5 statements went to cognition. What thought produced that emotion? An interpersonal therapist went to interaction. What interaction produced that emotion? An emotion-focused therapist went to the emotion as information. Like, what's that feeling like and what's that feeling saying? So the emotion-focused therapist focused more on emotion. Lo que pasaba después de este decir del cliente sobre una emoción o sobre una acción o sobre una necesidad, tenemos. Los cognitivos tendían a buscar los pensamientos que generaban estas emociones. Los terapeutas interpersonales tendían a buscar la interacción que generaba esas emociones o esos pensamientos o esas acciones. Y los terapeutas focalizados en la emoción lo que hacían es centrarse en la emoción, en cómo esta emoción se siente adentro y qué parece decirle esta emoción, qué es lo que esta emoción le está haciendo sentir, pensar, actuar, es decir, qué es la emoción y qué significa para esta persona. So you would see the emotion-focused therapist use the question, what are you feeling now? But you need to understand that this is both the worst question and the best question. So novice EFT therapists use this question all the time, and it is the worst thing they can do. Ok, ahí también es otra cosa importante esta como pregunta, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Es tanto la peor pregunta que puedes hacer como la mejor pregunta que puedes hacer. Si constantemente estás preguntando qué sientes, esa es la peor pregunta. You need to ask the question, what are you feeling now, only when a person is feeling something. Preguntas, ¿qué estás sintiendo ahora cuando la persona está sintiendo algo? En ese momento haces esa pregunta, cuando ya está la emoción ahí. So the therapist's job is to first evoke or stimulate feeling. And then when the person is already feeling it, then you can ask, what are you feeling now? Otherwise, it's not a real question. It won't work. It doesn't do any good to just say, what are you feeling now? Entonces, lo primero que tenemos que hacer como terapeutas es evocar la emoción. Y de ahí ya le podemos preguntar, ¿cómo te sientes ahora? Pero primero tenemos que evocarlo, que la persona entre en contacto con la emoción para poder preguntar qué pasa dentro de ti, qué sientes. Si nosotros preguntamos qué sientes cuando la persona todavía no ha contestado, no es una pregunta útil, no sirve para la persona. So you would see the emotion-focused therapist using that question at the right time, in the right way, in the right voice. Entonces el terapeuta focalizado en la emoción usa la pregunta que siente en el momento preciso, con el tono de voz precisa.
So, you know, when we train people all over the world, and when you first start off, the thing you do is you say, what are you feeling? What are you feeling? What are you feeling? That's not really EFT. Entonces, si ustedes ven un terapeuta que está todo el tiempo diciendo, ¿y qué sientes? ¿Y qué sientes? ¿Y qué sientes? Ese no es un terapeuta focalizado en la emoción. You'd also see an EFT therapist using markers and tasks in a way that no other therapy uses. Otra cosa que se ve claramente y sabemos que es un terapeuta focalizado en la emoción es porque usa marcadores y tareas muy específicas que ningún otro modelo utiliza y de la manera como lo utiliza. And I think you'd see an EFT therapist using the word pain. That's painful, that hurts, much more than therapists from other traditions. Otra cosa que tú notas en los terapeutas focalizados en la emoción, que no ves en otras modalidades, es la palabra dolor, que la usa mucho el terapeuta, ¿no? Que duele, esto duele, me imagino que es doloroso. Esa palabra alrededor del dolor la usa mucho más el terapeuta focalizado en la emoción. Okay. Beautiful. Beautiful answer, yes. It's so beautiful because these are the same questions, but every time there is something new for me. Beautiful. Le estoy diciendo que estas preguntas le hemos hecho los otros talleres y siempre es algo nuevo nuevo para aprender para nosotros. So the next question is, I know that you're retired, but you were in Portugal, we weren't in Portugal, and we wanted to know if what is going on right now regarding research in EFT. What results have you seen that are promising right now? What have you heard about the research world in EFT? Yeah. So, you know, and you sent these questions to me before, and that was the one that produced some disappointment in me, because it's hard to say that a lot of new research is going on. So the real developmental edge is that new areas of application are going on. Entonces, en términos de nuevas investigaciones, nuevos avances y resultados interesantes, prometedores, estuvieron recién en Portugal hablando justamente sobre esto. Y es un poquito decepcionante porque como que no hay mucho más que se está desarrollando. Y los avances que sí se están viendo es más bien como áreas específicas de aplicación de la terapia focalizada en la emoción. Más bien por ahí parece que se está yendo más que en el área de desarrollo teórico sobre el modelo. So the developments, and there's research on these, is in application of working with parents, parent skill training, working with youth. You know, 30 years ago, when people asked me, can you do EFT with adolescents? I couldn't really answer. But now there's lots of work and evidence that it's effective working with youth. So those are two areas, and also eating disorders. Entonces, las nuevas aplicaciones que se han ido desarrollando es en la parte del trabajo con padres y su capacidad de guiar, de estar con los hijos. Entonces, por ahí la EFT ha cultivado nuevas aplicaciones. La otra parte es con adolescentes. Hace muchos años, cuando le preguntaban a
Les si es que la AFT funcionaba con adolescentes, él no podía responder porque no había investigación que lo demostrara. Hoy en día la investigación muestra que la AFT está trabajando muy bien con los adolescentes y funciona excelentemente. Y por último, hay avances en la AFT para desórdenes alimenticios. So someone in England, Anna Aldershaw, is working with eating disorders. Latzo Timalak in Ireland is mounting new clinical trials, demonstrating the effectiveness on different populations. There's a trial that's planned in Israel comparing EFT to psychodynamic therapy, with a real focus looking at how does emotion work in both approaches. So there are things happening, but not as much as I would like. Las áreas de investigación que están muy interesantes ahorita están varias investigaciones para lo que es desórdenes alimenticios. También hay varias investigaciones donde están buscando diferencias en grupos y comparando, por ejemplo, modalidades. Pero los avances no son tantos como a mí me hubiera gustado ver en términos de investigación. I think right now what's new is the sort of dissemination. There's more training going on. There's more work on how to train supervisors and how to train trainers. There was this big project done on the competencies, specifying the competencies of therapists, supervisors, and trainers. Ahorita lo que yo veo es que la mayor énfasis, lo más fuerte ahorita en el área es entrenamiento y expansión de la AFT. Eso es lo que estoy notando, que cada vez hay más ese anhelo y gente y centros que están entrenando a profesionales. Ahí veo yo un avance. Y también toda esta área de cómo entrenar supervisores para que acompañen y guíen a los profesionales y cómo entrenar entrenadores que diseminen y expandan este modelo. Por ahí veo que hay avances importantes. In the training, there's more refocusing on empathy training. Y lo que yo veo es que mucho del entrenamiento lo que está haciendo es enfocándose mucho en entrenar la empatía, la capacidad de responder empáticamente al cliente. Por ahí se está haciendo mucho énfasis en el entrenamiento. And more focus on case formulation and the core pain rather than markers and tasks. Y también veo que están enfatizando mucho la formulación de casos en términos de qué es lo que le duele al cliente, cuál es su dolor, más que enfocarse en marcadores y tareas. Entonces ahí también ha habido un cambio, un avance en la forma como le formulan a los casos. I saw a question, what about trauma and dissociation? I mean, I'm not aware of any substantial research projects on that. Y respecto a la pregunta que le hacen sobre FT para trauma o disociación, nuevas investigaciones yo no he visto que hayan en esta área. O sea, no han habido investigaciones, pero no veo nuevos proyectos. I mean, there has been Sandra Pavio's work on complex trauma, but there's no new work really that I'm aware of. Y Sandra Paivio, que ustedes le conocieron, ella tiene todo un trabajo en esta área de trauma complejo, pero no he visto nuevas investigaciones que hayan salido recientemente o que estén por salir en esta área. Okay, thank you for your answer. And the last question, Les,
Our audience is a new group of practitioners interested in EFT practice. What advice can you give them about the process of being trained in EFT mode? Well, the first thing that comes to mind always is the importance of personal work, right? That the best way to learn how to be a therapist is through self-experience. So either as a client or in training, as working on your own. You can't really work with other people's emotions if you haven't worked with your own emotions. And that is the biggest thing. Entonces, en términos de qué nos aconseja a nosotros como profesionales que nos estamos entrenando, el primer consejo es el trabajo personal. O sea, nosotros tenemos que ser clientes y vivir y experimentar primero lo que es la terapia focalizada en la emoción en nosotros mismos, para luego poder acompañar a nuestros clientes en terapia focalizada en la emoción. Entonces, primero tenemos que nosotros tener capacidad de acceder a nuestras propias emociones, de elaborarlas, de entenderlas, de expresarlas. And then I would say it's important to understand that learning EFT is not simple. It's a very complex therapy. And as Robert Elliott likes to say, there's a very high information processing demand. So there are many things to learn, and you can't learn it quickly. And if you are hoping to just learn it in a number of hours, that's not, you have to keep working at it, and supervision is key in learning to really apply it. Lo siguiente que es importante comprender es que aprender la terapia focalizada en la emoción no es simple, es complejo y hay mucha información que procesar. Entonces, debemos comprender que esto requiere práctica y práctica supervisada. Entonces, mucha práctica con supervisión es necesario para poder llegar poco a poco a gobernar la terapia focalizada en emoción como terapeutas. You know, being an EFT therapist involves both a way of being and a way of doing, right? So a way of being is about your own personal development. It's about, I mean, it's not necessarily about how you are with your friends and everything, but it's like there's something about being able to be present to another human being and the pain of another human being that isn't learned in books, and it's not even learned in training. It's got something to do with your own personal learning in life. Es importante comprender que el terapeuta focalizado en emoción es también una forma de ser y de hacer. En términos de ser, es todo un desarrollo personal de cómo somos, y no en términos de cómo somos con nuestros amigos, sino en cómo somos capaces de estar presentes para el otro, cómo somos capaces de estar presente frente al dolor del otro. Y esa capacidad de estar presente, de estar ahí con el dolor del otro, no es algo que se aprende en libros, ni se aprende en el entrenamiento, sino que es algo que somos, que tenemos una profunda intención y potencial de querer estar para el dolor del otro. So it's a way of being and a way of doing. So then there's the learning of the skills and of doing chair dialogues and doing tasks. And that needs a lot of supervision. So you really need to understand that after being exposed to the training,
to really assimilate the skills, you have to have supervision of real clients. Y en términos de hacer, se necesita aprender habilidades muy específicas, como por ejemplo las sillas y los modelos de resolución en las diferentes tareas que hacemos. Y para profundamente asimilar cómo lograr estas habilidades, necesitamos supervisión. Entonces, realmente la supervisión, el acompañamiento en estos procesos de aprendizaje son muy importantes para aprender la And then there are two other things, which is watching videotapes of more experienced therapists, but it's watching videotapes. But then it's like listening to your own tapes and even transcribing your own tapes and looking at your moment by moment influence on when I did this, what impact did it have on my client in the next moment? Now that's very time consuming, but that's a really good way of learning. La otra forma de aprender muy buena y es importante es ver videos de terapeutas más experimentados y poder observarlos y profundizar en estos videos como para ir adquiriendo como un modelo que se observa. Y la otra que es importantísima es filmar o grabar tus propias sesiones con tus clientes y luego incluso transcribir estas sesiones y ir observando, ¿no? Cuando hice esto, ¿qué pasó? Cuando hice esto, ¿qué pasó? Y tener mucha observación de ti mismo haciendo terapia. Good. Okay, thank you very much. It's great to see you, Les. You always inspire us. Good. Thank you. Thank you very much, Les. Have a nice Sunday. And hope to see you in the next training. We have this program every year. So all right, that's good. I accept our invitation. Yeah. Yes. So we are. And I wanted to tell you that we do have also that second level after they finish these 14 8-hour workshops. We invite the participants to continue with training, supervision of therapies that they do with each other. So they do therapy with each other, they film, then they review the videos. So it's safe because they are doing between them, no? And that's how we are doing the next level. Yeah, that's great. I mean, you know, so it is the doing that is very important. You can learn a certain amount from the teaching, but then you really need to do it and be supervised and have tapes so that you're not talking about it, but you're actually seeing the action. Exactly, and that's how we are doing. They each put their videos of their therapies that they are doing between them, and everybody can see the videos. Yeah, it's a lot of hours of videos that they themselves and of the others, and it's beautiful because they also talk about what they saw in each video, so they have feedback from. So it's very nice the way we are working the next level. Good. Yes. Good. Well, it's wonderful what you've developed and what you're doing. So good luck with it. And thank you. And I look forward to seeing you next year.